dando el live. Bueno, en un minuto arrancamos. No, creo Listo. que no se te puede ver la imagen, señor Juan Manuel. No se me ve la imagen. Sí, Es esta, la amigos. foto. Espérese a ver. ¿Y eso por qué tan raro? Ay, ¿esto cómo será? A ver, un momentico. Ahí, A ver. ahí, ahí. a- a- Ajá, Aquí, aquí, sí, aquí señor. estoy. Listo. Listo. Aquí yo por lo menos me estoy viendo. Sí, señor. ¿Cierto? Nosotros también. Bueno, Ah, bueno, bueno. ya está transmitiendo. ¿Está Sí, transmitiendo? señor. Sí, ¿Presente? señor. Bueno, listo. Entonces, en un minuto arrancamos. Listo, estoy sabiendo en qué poner este celular, pues, para quedar con las manos libres, porque si no, complicado. Bueno, que nos vaya bien, por lo menos el Sí, arranque señor. estuvo complicado, pero bueno, Bueno, no es nada grave. Listo. listo. Arranquemos. Buenos días para todos. Buenas tardes para todos. Quiero iniciar saludando a nuestro invitado especial, el doctor Juan Manuel Ospina Restrepo, a las personas que se han conectado y a los que verán este evento a través de las grabaciones en nuestras redes sociales. Un saludo muy especial también a las empresas y personas que hacen posible que estemos cada semana con ustedes. Ellas son la Alcaldía de Cúcuta, el Club Rotario Cúcuta, la Corporación Pro Desarrollo Integral de Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y el Hotel Casino Internacional. Igualmente, un saludo para mi amigo Jorge Maldonado Vargas, quien facilitó nuestras relaciones con el doctor Ospina Restrepo. Nuestra Sí. actividad de hoy es la 42ª sesión del año 2023 y la 11ª virtual. Es también nuestra actividad número 436 en la vida institucional de 17 años y medio del programa académico, cultural y social del 5 a las 5. El siguiente es el resumen de las actividades a desarrollar en el resto del mes de noviembre. Mañana sábado, 11 de noviembre, tendremos una nueva actividad académica que se desarrollará en el marco del Diplomado de la Cocutaneidad, que estamos impulsando en asocio con la Alcaldía, la Universidad Simón Bolívar, la Academia de Historia de Norte de Santander y la Corporación por el Desarrollo Integral de Cúcuta, ProCúcuta. Se trata de la sesión número 13 de este evento, en el cual estaremos presentando el tema de la identidad cucuteña, a cargo de los doctores Gustavo Gómez Ardila y David Bonés Rovira. El viernes 17 de noviembre, dentro de 8 días, presentaremos el cronista venezolano de la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira con su conferencia La música en las relaciones bilaterales de la frontera colombo-venezolana. El sábado 18 de noviembre, en el marco del Diplomado de la Cucutanidad, tendremos al señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, desarrollando un ejercicio académico de un DOFA del municipio de Cúcuta. El viernes 24 de noviembre, desde España, estará virtualmente el doctor Carlos Vera Cristo mostrando su trabajo académico, Cómo será el siglo XXIII. Wow. Hoy, y el sábado 25 de noviembre, en el Diplomado de la Comunidad, estará con nosotros el señor alcalde electo de la ciudad, doctor Jorge Acevedo Peñalosa, dando un saludo a los asistentes y explicando algunos detalles de su futura gestión. Esta tarde-noche tendremos el honor de presentar en nuestra plataforma de manera virtual al doctor Juan Manuel Ospina Restrepo con su conferencia Vida y Obras de Belisario Betancur. De nuestro ilustre visitante podemos decir que nació en Medellín y es economista de la Universidad de Antioquia, con maestría en Historia Económica y en Planeación y Desarrollo Agropecuario en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de París. Está casado con la periodista María Elvira Bonilla, directora del portal de las dos orillas. Su familia es de fuerte tradición conservadora. Es nieto de Pedronel Ospina y bisnieto de Mariano Ospina Rodríguez, expresidentes de la República.
Fue senador en el periodo 98-2002 y en los años siguientes fue asesor presidencial para el montaje del Plan Nacional de Rehabilitación, subgerente cultural del Banco de la República, secretario general del Ministerio de Agricultura, consejero de Belisario Betancur en la presidencia, director ejecutivo de la Corporación Resurgir, director de la Fundación La Previsora, director de Colcultura en el gobierno de César Gaviria. Fue profesor de Economía y director de la Fundación Antioqueña para Estudios Sociales, FAES, un importante centro de estudios de Medellín. Tiene experiencia en los gremios. Fue presidente de la Federación Antioqueña de Ganaderos, FEDEGAN, y presidente de la Sociedad de Agricultores, SAC. Estas posiciones gremiales también le dieron relevancia política nacional. Como presidente de la SAC, fustigó duramente la apertura económica de Gaviria en el Congreso Gremial de fines de 1995. Y en 1997 presidió el Consejo Gremial a nivel nacional. Juan Manuel Ospina fue el director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, desde 2010, nombrado por el presidente Juan Manuel Santos. Su buena relación con la izquierda ayudó a que ese nombramiento fuera bien recibido. El año pasado fue escogido como presidente del partido Dignidad y Compromiso. Puede usted observar, el doctor Juan Manuel Ospina Restrepo es un grandes ligas a nivel nacional en los campos académico, político, empresarial y social. Y de Belisario Betancur Cuartas, a quien se referirá el doctor Ospina, solamente algunos apuntes. El doctor Belisario era antioqueño y vivió 95 años. Falleció hace 5 años. Fue abogado, político, escritor y poeta colombiano. Fue 3 veces candidato a la presidencia y logró su oportunidad como presidente de Colombia en el periodo 1982-1986. En su conferencia, el doctor Ospina, quien estuvo muy cerca del expresidente, mostrará diferentes facetas de la vida del doctor Belisario Betancur, personaje público que muchas personas cuestionan por distintas circunstancias. Esta sesión puede servir para dialogar seria y respetuosamente sobre la vida y las obras de este importante hombre público. Señoras y señores, por favor tomar atenta nota de las experiencias de nuestro conferencista y preparar sus preguntas e inquietudes. El doctor Ospina las responderá una vez termine su disertación. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor Ospina. Bueno, Patrocinio, no, ante todo un gran saludo a todos los que estén conectados ahora y que posteriormente nos puedan ver ya a través de YouTube y otros medios. Y agradecer enormemente esta invitación que para mí tiene 2 elementos. El primero es un poco desafiante, porque es que fijar un análisis de figuras polémicas, como es la figura de Belisario Betancur, pues no es fácil. Y yo en eso quiero ser muy respetuoso y muy claro. Lo que yo aquí voy a compartir con ustedes ahora es en mucho la visión que yo tengo de Betancur. Un personaje complejo, no es una visión simple, porque yo creo que con lo que nos estaba mostrando ahora Patrocinio Abuelo de Pájaro, pues esa es una vida, una figura de una persona con muchas facetas, ¿sí? Porque hay personas que son solamente políticos, hay personas que son solamente poetas, hay personas que son solamente gerentes y administradores, pero Betancur como que juntaba todo eso, y hubo épocas de su vida en donde algunos de estos elementos fue el predominante. Hay una frase de Gabriel García Márquez, ellos fueron muy buenos amigos, que definía a Betancur como un poeta extraviado en la política. Es una exageración, pues, García Marquina indudablemente, pero que yo creo que está apuntando a esto que yo les quiero anotar acá, y es la pluralidad, si se quiere, de facetas, de componentes que configuraron esa persona que se llamó
Belisario Betancur. Y yo creo que eso trataremos rápidamente, pues por lo menos de esbozarlo acá. Y entiendo, da pie para muchas posiciones y muchas críticas. Vamos a tener que hablar en un momento dado pues, del terrible episodio del Palacio de Justicia, entre otras, pero también hubo cosas grandes en el gobierno de él, de manera como pudo manejar, por ejemplo, el terremoto de Popayán, como pudo manejar una serie de situaciones. Pero hablaremos del Palacio de Justicia, que ese es un tema que yo creo que todavía está abierto de alguna manera el debate y hay que abordarlo. Ahora, empecemos con la figura de Betancur. Ya estamos dando a entender que era una figura polifacética. Él era de origen campesino, campesinos medios de la zona cafetera antioqueña, municipio de Amagá. Amagá tiene café y tiene carbón, y él también tuvo parentela que estaba en los temas del carbón. Y ahí él empieza su formación y desde muy pequeño se empieza a destacar. Entonces hay todas las narraciones de que en aquella época no había sino hasta tercero elemental en la escuela de Amagá, y él era tan buen estudiante que la profesora varias veces lo dejó asistir y él fue avanzando ahí rápidamente. La mamá le ayudaba en eso y fue muy precoz en los aprendizajes y muy precoz en interesarse por los libros. De ahí pasa a Medellín y está en la Pontificia Bolivariana y termina el bachillerato, que era una universidad impulsada en buena medida por el Partido Conservador, impulsada por la Iglesia, y que nace en ese periodo de la República Liberal, un poco como para tener ahí un fortín, digamos, de pensamiento crítico frente a los años liberales, ¿sí? Él ahí tuvo un rápido paso por un seminario que en su momento fue muy famoso, entre otras, porque fue fundado por uno de esos obispos que hacen historia en Colombia, que fue Monseñor Builes, que era de esos católicos de raca mandaca, pero Betancur rápidamente ahí entendió que por ahí no era la cosa. Ahí estuvo como profesor y fueron amigos Monseñor Aníbal Muñoz Duque, que después fue cardenal, arzobispo de Bogotá. Y él sale y ¿dónde va a dar? Pues vuelve a la Bolivariana. Tiene un rápido paso por arquitectura. Él tiene ahí, es un elemento importante, una sensibilidad estética grande del presidente que lo va a acompañar toda la vida. Yo digo de para ver eso no hay no mirar la firma de Belisario Betancur, ¿sí? Y desde eso estuvo profundamente ligado al tema de la cultura. En la Bolivariana termina Derecho y hace una tesis no sobre temas de derecho privado, sino sobre temas constitucionales, sobre temas de la economía en la Constitución, que nos va mostrando que él no va a ser el abogado de oficina, él va a ser más bien el abogado que se mete con los temas públicos, con los temas del Estado. Y ahí aparece la otra de sus grandes facetas del periodismo. Y con Otto Morales Benítez y un tercero que en este momento se me escapa el nombre, fundan y manejan durante un tiempo un suplemento en el periódico El Colombiano de Medellín, que fue famoso en esa época, que se llamaba Generación. Esa relación de Otto Morales Benítez y Betancur fue permanente. Tanto que recordemos, cuando lleguemos al proceso de paz, que ese fue el primer comisionado de paz que nombró Betancur. ¿Por qué renunció? Pues de eso podremos conversar más adelante, y ahí lo reemplaza John Agudelo Ríos. Entonces Betancur empieza básicamente a trabajar como periodista, trabaja en El Colombiano, trabaja en La Defensa, que era un periódico conservador de Medellín, y tiene los primeros contactos con Bogotá y con el siglo. Y ahí va a aparecer una persona que en su vida influyó sin haber sido él nunca
militante de su corriente, que era Laureano Gómez. Pero Laureano Gómez vio en Betancur una figura promisoria y lo apoyó. Y él llegó a ser subdirector del Siglo y entra al Congreso la primera vez apoyado por Laureano Gómez. Pero, y aquí vale la pena mirar una cuestión. Betancur fue un político, indudablemente, pero no fue una de esas personas que solo hacen política y que están detrás de la reelección inmediata, lo que estamos viendo hoy, que es el deterioro gigantesco de la política y de los partidos. Betancur entraba y salía de la política, estaba siempre presente, pero atendía a estos otros componentes de sus intereses y, digamos, de su visión de la vida. Y aquí hay un elemento que ya se vislumbra en lo que hemos dicho, y es que Betancur fue una persona, sin ser beato, ni mamá santo, ni cosa por el estilo, fue una persona cercana, digamos, a la iglesia, todo lo que se conoce como el pensamiento social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, tanto que los últimos años de su vida él hacía parte de 2 comisiones pontificias. Y yo creo que en el fondo Betancur era un demócrata cristiano. Él era un conservador muy independiente. Y trató de fundar la democracia cristiana con Álvaro Rivera Concha, algún otro. Pero ese proyecto no cuajó. Lo mismo que aquí un partido de socialdemocracia tampoco ha cuajado. Por una razón, y es que estos partidos que están hoy pues en bancarrota, durante la época en que eran fuertes, el Partido Conservador era capaz de abarcar el componente demócrata cristiano y impedir, por lo menos no darle espacio para que se pudiera brillar, pudiera surgir con su propia fuerza. Y lo mismo pasó con el socialismo o el democrático o la socialdemocracia, como se llama hoy, por el lado del Partido Liberal. Entonces aquí nunca logramos tener realmente ni una democracia cristiana en forma, ni un partido socialdemócrata en forma. Habían políticos, planteamientos que estaban ligados a una u otra de estas corrientes de pensamiento, pero nunca se lograron consolidar como fuerza política. Y ahí va a aparecer algo que en Betancur es importante y que está ligado a todo este asunto, y es lo que se conoció como el movimiento nacional. Movimiento nacional, ahí Rodríguez Vargas, Gustavo Rodríguez, pues, que fue una figura muy conocida en la política aquí local de Bogotá, fue uno de sus grandes promotores, y era un movimiento de raíz nacionalista, muy vinculado a muchos temas que manejaba el Partido Conservador. Inclusive, quien lanza a Betancur en la campaña en la cual resultó ganador en el 82, él no llega al partido, a la presidencia como candidato del Partido Conservador, sino de una coalición que está coordinada por el Movimiento Nacional. Entonces, Betancur en todo esto va y viene, está metido en negocios, negocios internacionales. Él siempre tuvo por afinidades ideológicas y casi que emocionales mucha cercanía con España, y llegó a representar acá firmas españolas. Recuerdo, tal vez había una de camiones que llamaba Barreiros, podían haber más, recuerdo esa. Y al lado de eso, él estaba metido en la actividad cultural. Yo destaco que hay 2 grandes realizaciones de Belisario Betancur. Primero, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Él ahí fue figura central y durante varios años acompañaba a la orquesta en un programa que organizaron con él, que eran conciertos en los barrios de Bogotá. Entonces, parte del fin de semana de Betancur era estar con la Orquesta Filarmónica en conciertos en las localidades. Y el segundo punto importante de él fue que fundó una editorial que en su momento tuvo mucha importancia, que se llamaba Tercer Mundo. Y tenía eso, esa vocación de tercer mundo. Ahí salieron materiales que no eran publicados en los otros medios. Empecemos por la
famosa informe de la comisión que coordinó Monseñor Germán Guzmán y estaba, se me olvidaron los nombres, sobre la evaluación del proceso de la violencia colombiana en los años 50-60. Sí, es un libro clásico. Perdone que se me escape en este momento el nombre. Ahí estaba Diego Umaña Luna, el papá del actual ministro Umaña. ¿Sí? Estuvo Orlando Fassborda. Y así hubo toda una serie de publicaciones que fueron impulsadas por Belisario Betancur desde el Tercer Mundo. ¿Y por qué anoto esto? Primero, porque era esa alma que él tenía de ser un empresario cultural. Y segundo, de buscar espacios de novedad, buscar espacios donde se conociera pensamiento que en esta sociedad un poco pacata que ha sido la nuestra, no tenían salida. Y Tercer Mundo le dio salida a muchos de esos temas. Es interesante uno poder revisar lo que fue las publicaciones que realizó Tercer Mundo. Tenía un periódico mensual, una gaceta cultural muy buena que se llamaba Tercer Mundo. Entonces, Betancur se movía en medio de todo esto, estaba con la política, pero no estaba metido en la política. Yo quiero distinguir eso porque me parece importante. ¿Por qué? Porque él a su vez estaba alimentando muchos elementos que obviamente, como casi todo en la vida social, tiene que ver con política. No era política en el sentido estricto, en el sentido que lo conocemos, de andar acomodando listas, viendo a ver cómo nombran unos congresistas, unos concejales. Él se metía con la política, digamos, a un nivel más alto. Está el Frente Nacional. Él está en el Frente Nacional, no es un fanático del Frente Nacional, pero, por ejemplo, es el orador que proclama la candidatura a la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Tuvieron muy buena relación ellos, se respetaron, se conocieron, pero él estaba allí más porque tenía ese sentido, que yo creo que es importante, de la política, no con una visión sectaria, sino con una visión, y repito el concepto de movimiento nacional. Y él veía en el Frente Nacional ese germen de poder buscar un entendimiento entre los partidos para que juntos pudieran proyectar visiones, propuestas, desarrollos que le sirvieran al desarrollo del país. Tuvo un paso rápido, fugaz, por el Ministerio de Trabajo con Guillermo León Valencia, es famoso, le tocó la huelga de tubos Mura acá en Bogotá, donde él tomó una posición que fue muy criticada por muchos y muy respetada por otros, y fue defender el derecho que tenían estos trabajadores a la huelga y casi que tomar partido por los trabajadores en el paro, cosa que a los ojos de muchos fue muy mal vista, y ahí se empezaba a gestar esa idea de que Betancur era como un comunista escondido, como un comunista vergonzante. No, Betancur lo que tenía era una visión clara, moderna, nacional, social, de un país en enormes dificultades. Jamás hizo la loa de Colombia en estas condiciones. Alabó a Colombia en lo que significa como cuerpo espiritual, cuerpo social, cultura, su naturaleza, su geografía, pero esta historia nuestra siempre él fue terriblemente crítico, y eso lo va a acompañar en su presidencia, ¿cierto? Entonces todo esto va como configurando un camino. Yo diría que Betancur no llega al proceso de paz por oportunismo político, porque cuando esa campaña, él fue 3 veces candidato derrotado y en la cuarta logró la presidencia. En esa cuarta campaña era un país muy ya con este tema de la violencia, de la necesidad de buscar soluciones negociadas, se iba imponiendo. Recordemos que es el
cuatrenio de Julio César Turbay Ayala, y él tiene como competidor principal, habían otros, tal vez estaba Gerardo Molina y algún otro, pero realmente el competidor principal para la presidencia para Belisario Betancur era Alfonso López Michelsen, que estaba aspirando a una reelección. Entonces, este tema de la violencia, de la guerra, de la paz, estaba ahí. No fue algo que Betancur hubiera traído forzadamente o algo que se le hubiera ocurrido a él en esta coyuntura. Lo estratégico es hablar de la paz, voy a proponer la paz. No, él venía con esa convicción, él venía, digamos, preparándose de alguna manera para llegar a las circunstancias a las que llegó como presidente. Turbay Ayala tuvo pues todo el estatuto de seguridad, todas estas enormes dificultades, y ahí tenemos, que es importante para lo que viene más adelante, tenemos a un M-19 muy presente, muy protagónico, con un protagonismo y una capacidad de manejar opinión pública, de crear hechos de opinión mucho mayor que la que tenían las FARC, que de todas maneras era como un grupo que estaba por allá metido como en la trasescena, estaba metido en las fronteras del país, estaba básicamente metido en zonas montañosas. El M-19 claramente un movimiento guerrillero urbano, tuvo su componente rural, pero su alma, su nacimiento, su dinámica era urbana, y un movimiento de clase media, que no era el caso de las FARC. La FARC era claramente un movimiento, salvo excepciones pues, personales, era un movimiento campesino. El M era un movimiento de clase media, y que además lo hacía muy creativo. Si algo tenía la fortaleza del M19 era su capacidad de comunicar, su capacidad de crear hechos, su capacidad de impactar a la opinión. Y eso va a jugar un papel importante cuando entre el proceso de paz y todas las dificultades que había de que el M-19 realmente se metiera en el proceso, porque apenas veía la oportunidad, volvía a agarrar el micrófono y volvía a empezar la, la, no, la búsqueda de crear hechos de opinión. Obvio, tuvo unos hechos, el robo de la estatua del Estado Bolívar, absolutamente simbólico, la toma de la Embajada de República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, que ese es un tema que está en la trasescena de la tragedia del Palacio de Justicia, vamos a poder mirar ahora. Entonces, en ese escenario se presentan estas elecciones y Belisario Betancur se las gana. Finalmente, Belisario Betancur llega al poder. Y ahí hay una anécdota que es simpática, porque yo creo que dice mucho de los personajes y dice mucho del ambiente que se está viviendo en ese momento en el país. Alfonso López, en una de las intervenciones a las cuales tenían los derechos los candidatos, obviamente por televisión, había salido por televisión y él tenía unas manos grandes, velludas, y estuvo diciendo un poco con lo que decía Betancur. Él decía, no se puede, y golpeaba así, y la otra, y no se puede. Hizo como 5 veces esa cuestión. El día siguiente Betancur tenía una manifestación en la Plaza de los Coches en Cartagena. Y al final de la plaza de la manifestación, una morena de las que venden frutas le gritaba a Betancur, Belisario, sí se puede, Belisario, sí se puede. Y en ese momento Belisario dijo, ese es el lema de la campaña, y lo cambió. Entonces, sí se puede, tiene ese origen muy, muy simpático, y fue muy clara el mensaje frente a la negatividad con que estaba Alfonso López, que la verdad sea dicha no fue su mejor momento como figura política de esa campaña. Pero bueno, eso ya es historia pasada. Entonces llega Betancur a la presidencia en medio de una gigantesca expectativa. Había como la esperanza de que finalmente esta noche larga, violenta,
confusa en que había estado sumida Colombia en los últimos 30, 40 años, podía tener un nuevo amanecer. Y a eso fue que le apuntó Betancourt. Y yo creo que ahí viene el primer problema grave de Betancourt. Lectura personal de Juan Manuel. Él, con todos estos análisis, con todas estas posiciones, yo creo que él estaba convencido de que el país en general, incluyendo las FARC, estaban ya, como se dice, mamadas de la guerra y querían buscar una salida. Y que estaban un poco en la misma actitud en que él estaba. Él creía estar allí interpretando un sentir nacional, que en mucha parte era cierto. Pues yo creo que donde él se equivocó en materia grave fue pensar que las FARC podían estar con una actitud semejante. Tanto que en marzo del 83, no sé, el gobierno llevaba 5 meses o algo así, hubo un congreso de las FARC y en el congreso decidieron la estrategia a 5 años de lucha armada para tomarse el poder. O sea que el país y el presidente y los primeros movimientos que hubo con las FARC apuntaban hacia la paz, pero las FARC estaban preparando era a una guerra prolongada. Ahí hubo ese desencuentro, yo creo que fue muy definitivo. Mientras que las FARC estaba en estas, el M-19 estaba en todo su proceso de plantear una reforma política. Ellos no eran de que era la destrucción del sistema y la construcción de un nuevo sistema. Ellos en el fondo eran muy reformistas, aunque tuvieran un discurso muy fuerte y hubiesen tenido acciones muy fuertes también de armadas, ¿sí? Pero el proyecto de ellos inicialmente era más, si se quiere, más aspecto socialdemócrata, un proyecto reformista, lo cual en principio podría uno decir, aquí hay como casar propuestas del M-19, propuestas del gobierno de Betancourt, más fácil que con una guerrilla que seguía montada y pensando en que iba a tomarse el poder por la lucha armada 5 o 6 años después. Pero ahí empezaron unas inconsistencias muy complicadas del M-19, porque el M-19 daba un paso para adelante, daba 2 pasos para atrás. Y hay un hecho. Cuando estaban firmando los primeros acuerdos de cese del fuego, etcétera, etcétera, triunfa por esos días los sandinistas en Nicaragua. Y eso como que les revive el espíritu, no, que vamos a firmar. Si esta es la salida de la lucha armada, estamos a un paso de ganarla. Y no fue así. Y entonces rompen lo que venían hablando, vuelven al tema de la lucha armada, después regresarán. Entonces con el M-19 era como un ir y venir muy difícil finalmente de terminar y poder acordar con ellos cuestiones que se mantuvieran. Y esto va a ser importante para el tema de la toma del Palacio de Justicia. Además, el M-19, esto es una cosa sobre la cual hay muchas opiniones, pero hay mucha evidencia. Fue la primera de estos grupos armados que empezó a tener relaciones con el narcotráfico en Cali. Y esto va a marcar comportamientos de ellos en lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Las FARC se demoraron mucho más en llegar a esos acuerdos que hoy pues después sumergieron hasta el fondo con los paramilitares, con el narcotráfico. Por una razón, porque veían que en ese momento el narcotráfico acorralaba, presionaba, violentaba a los campesinos y la verdad sea dicha, eso hay que reconocerlo, el alma de las FARC siempre fue un alma muy campesina. Entonces ellos empiezan a establecer controles, a cobrar gramaje para poder llevar un control para evitar los excesos del narcotráfico con estas comunidades. Ese fue el comienzo. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Ya fue cuestión de tiempo para que pasaran a situaciones mucho avanzadas, que prácticamente acabaron convertidas pues, en un cartel de la droga, en connivencia ya mucha con
con los paramilitares en esos territorios. Y entonces ese es el escenario en donde va avanzando todo este proceso. Betancur va abriendo unos caminos. Y anticipo algo, yo creo que Betancur fue una derrota victoriosa. Es decir, lo que Betancur abrió allí como posibilidades, en buena medida fueron los caminos por los cuales después este país recorrió. Pongo un ejemplo. Él tenía muy claro, y eso venía desde su visión desde España, tenía muy claro la importancia de los gobiernos locales, de los municipios. En España siempre los municipios han sido muy importantes y aquí los municipios habían ido cayendo en decadencia, estaban ya en una situación de mucho abandono, estaba pues, el Estado Nacional, estaban primero los departamentos y después los municipios. Y él se juega, y en eso lo acompaña Álvaro Gómez, en la elección popular de alcaldes y todo lo que se desprendió de ahí, de empezar a reforzar esos gobiernos locales, esos gobiernos municipales, en términos de presupuesto, en términos de funciones, obviamente en términos políticos con la elección. Ese fue un momento importante en el gobierno de Betancur y es un momento que va abriendo camino, porque estas son todas tareas que se van a ir sazonando y que van a desembocar en los resultados de la Constitución del 91. Betancur no participó directamente en la Constitución del 91, pero mucho de lo que él planteó, de lo que alcanzó a realizar como gobernante, pues está allí presente, está allí, digamos, como confirmando lo que en la Constitución del 91 se estaba planteando, sobre todo en estos temas territoriales, estos temas de descentralización, que todavía en buena medida es una letra constitucional que está sin desarrollar. No hay no ver todos los planteamientos que hace nuestro actual presidente o para reclamar esa presencia territorial, que es un punto que yo digo, yo creo que en las confusiones de Petro, ese es un punto que habría que mirar con mucho detenimiento, porque creo que por lo menos en el planteamiento del punto tiene razón, que los caminos para sacarlo adelante, no, eso ya es otro cuento, pero ese espíritu de descentralización, de reconocimiento de los territorios, de reconocimiento de las comunidades, de introducir unos elementos de democracia directa participativa. Con Betancur tuvieron los primeros desarrollos y se continuaron, llegan a la Constitución del 91 y hoy seguimos todavía tratando de llevar eso plenamente a la práctica, ¿sí? Él, y aquí nos vamos acercando al punto crítico, él tenía una visión, él de alguna manera posaba más de sociólogo que de abogado, ¿sí? Y él le metía mucho análisis sociológico, que algunos estarán de acuerdo, otros no, a sus planteamientos. Y de ahí sale uno que es un planteamiento central en lo de Betancur, y es decir que la violencia que ha vivido este país, hay que identificar unas causas objetivas y unas causas subjetivas. Él decía, esta violencia no cayó del cielo. Esta violencia no es fruto de la arbitrariedad de unas personas, de unos violentos que se alzaron en armas. De alguna manera esta violencia es producto de las realidades que ha vivido el país. Es producto de las carencias que ha tenido el desarrollo del país. Es producto de las deficiencias en su sistema y operación política. Entonces él diferenciaba las causas objetivas, básicamente son las causas del atraso rural, son las causas de un campesinado que sigue aún hoy en día muy al margen de los desarrollos del país. Ha habido avances, pues este país no se queda quieto, pero digamos que ese de alguna forma es un tema que todavía está por resolverse. Era el tema del medio ambiente. Ahí empieza ya a aparecer el medio ambiente, el tema de los territorios, el tema de la necesidad de que el Estado llegara a unas regiones
en donde generalmente había estado muy ausente. Y parte de esa ausencia le había abierto las puertas para que todas estas formas de paraestatalidad, en aquel momento la guerrilla, los paramilitares todavía no estaban así tan claros, ocupen ese espacio y se monten encima de estas comunidades que fueron literalmente abandonadas por decenios por el Estado, a todos los niveles. Era casi que una Colombia sin Estado. Esto me recuerda una frase que alguna vez le oí en una conferencia a Luis Carlos Galánico, que resume, obviamente simplifica, pero resume mucho este punto que yo quiero plantear. Galán decía, en Colombia hay más territorio, hay más geografía, ¿sí? Más regiones que sociedad. Y hay más sociedad que Estado. Y yo creo que eso obviamente es una exageración para mostrar una realidad, pues yo creo que apuntaba a un punto en el cual coincidía con Betancourt. Y recordemos que Luis Carlos Galán hizo parte no inmediatamente del gobierno Betancourt, y ahí vamos a tener nada menos que a Rodrigo Lara Bonilla como su representante, ministro de Justicia, sacrificado con todo lo que eso trajo después. Entonces es esa visión de que hay un país rural que no ha sido atendido, que es el país de la injusticia, de la pobreza, de la exclusión, y es el caldero para la formación de la violencia. Causas objetivas. ¿Esto qué respuesta va a tener? El Plan Nacional de Rehabilitación, del cual hablaremos hacia el final. Y el segundo, la otra cara de la moneda, es decir, las causas subjetivas. Y es básicamente la crisis política, la no representación de estos sectores en la política del país. Es una política que va a los pueblos, va a las comunidades, va a las veredas a coger los votos, pero no les da ese derecho que tienen a que los políticos, los partidos, sean voceros, intermediarios, canales, ruedas de transmisión entre la acción del Estado y las necesidades, requerimientos y posibilidades de las comunidades. Y eso es lo que él denominaba las causas subjetivas. Las causas subjetivas necesitaban una reforma política, necesitaban la reforma de la elección de los alcaldes y toda una serie de políticas que buscaban precisamente garantizar que en esos espacios municipales, locales, veredales, pudiese ser atendida, reconocida, valorada la presencia, los requerimientos y la capacidad de acción de las comunidades rurales. Para Betancourt había un elemento que venía desde los inicios del Frente Nacional, del gobierno de Alberto Lleras, que nace simultáneamente con el INCORA y fueron las juntas de acción comunal, que están ahora otra vez en un punto de alta importancia. ¿Por qué? Porque esas son formas de expresarse la comunidad alrededor de sus necesidades y da vía para tener una interlocución con el Estado y para poder participar activamente en la resolución de esos problemas. Ese es un tema absolutamente central y está en el planteamiento de Belisario Betancourt. Entonces vamos avanzando en medio de muchas dificultades, se rompen las treguas, se restablecen las treguas, el M-19 coge para un lado, el M-19 coge para el otro, las FARC sí, en eso hay que reconocerles porque tienen disciplina, porque tienen verticalidad, eran lo que no había esta dispersión que después se dio una vez hecho el proceso de paz, entonces salen los disidentes de lo que estamos hoy en día, pero en aquella época estaba la disciplina político-militar de las FARC como una fuerza puramente leninista, donde hay una disciplina de partido, unas posiciones de partido, hay unas jerarquías, hay unas líneas de mando.
eso en el M-19 no existía. Entonces eso hacía que las FARC, cuando se movían, y básicamente daban seguridad, no digo que dieran certeza, pero básicamente daban seguridad. En cambio, el M-19 era como un volador sin palo, eso podía reventar por cualquier lado y eran muy volátiles. ¿Por qué? Porque estaban muy pendientes de la opinión pública. Las FARC les valía huevo, como se dice, la opinión pública. Ellos iban para su derrotero de revolución. Y ese derrotero de revolución hacía que en este acto, digamos, que estaba viviendo con Betancourt, pues pudieran tener cierta consistencia. No se estaban jugando su porvenir ahí, es claro. No se estaban jugando. Y de alguna manera, yo creo que estaban viendo a ver eso, cómo les ayudaba a capitalizar su fuerza política, cómo les daba instrumentos para lo que era su objetivo, que era el triunfo de la revolución armada, de la lucha armada en los próximos 6-7 años. Cosa que no se dio, pero que estaba en la mente de ellos y que condicionaba mucho el comportamiento que tuvieron en estos años, ¿sí? Ahí hay una pregunta. Yo personalmente he oído opiniones diversas, no tengo la opinión muy formada, y es hasta dónde, y podemos ahora conversar sobre eso, si alguien tiene información más clara, hasta dónde había conciencia en el gobierno, y muy especialmente en el presidente Betancourt, del papel que ya empezaba a jugar el narcotráfico en la lucha armada colombiana. Mi impresión es que se sabía que estaba allí, sí, indudablemente, y que estaba avanzando, pero creo que no había claridad del papel que ya estaba jugando, y obviamente muy difícil de prever el papel que iba a jugar, porque ese es un elemento que modifica muy profundamente el panorama de la guerra en Colombia, el panorama de las posibilidades de la negociación en Colombia, que es lo que estamos viviendo ahora, entre otras con el presidente Petro, que creo que está empezando a encontrar que las cosas no eran tan sencillas como él las estaba planteando. Entonces, esto va avanzando, se van haciendo unos recorridos. Betancourt, obviamente, esa euforia inicial. Pongamos un momento que yo después oí el discurso y realmente no me impactó tanto. La primera intervención de Belisario Betancourt en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 83 fue primera página casi en todos los periódicos del mundo, porque la Asamblea se paró a aplaudirlo algo así como 2 minutos. Eso no lo ha hecho ningún otro presidente. ¿Por qué? Porque está hablando de la paz. ¿Por qué? Porque está hablando que es posible una reconciliación, de que es posible que en este país de guerra, de violencia, de injusticias, pueda empezar a brillar un sol de esperanza. Y Betancourt para eso era muy buen comunicador y lo logró. Pero tuvo varios problemas. Yo creo que él en el fondo se fue muy solo. En el fondo él nunca tuvo un respaldo irrestricto. Yo, por lo que viví, creo que un político que lo apoyó mucho, de pronto por interés puramente político, fue Misael Pastrana Borrero. Y mucho Carlos Lleras Restrepo. Y a través de Carlos Lleras, pues obviamente el galanismo, que es como la hija mayor, era la hija mayor del viejo llerismo. Pero en los otros sectores, mucho escepticismo. En la clase política, puede que no le pusieran zancadilla, pero tampoco lo apoyaban. Entonces el presidente se fue quedando solo. Y a él le faltó, y hay que decirlo, capacidad de convocar. Él se fue quedando como con su proyecto. Y esto tuvo un impacto con las fuerzas militares, que yo creo que fue una experiencia que años después aprendió Juan Manuel Santos, que vivió el proceso Betancourt. Y fue que Betancourt, puedo exagerar un poquito, pero así lo viví y lo vi yo. Betancourt
de pronto por reacción a lo que había sido la presencia, la acción, la influencia militar en el gobierno de Turbay Ayala, buscó poner una distancia entre él y los militares. Y en eso una persona que yo creo que interfirió, no sé si decir interfirió, incidió muy fuertemente en ello, que era uno de los grandes amigos del presidente Betancourt, que era Bernardo Ramírez. Recuerden, de los mostachos, ministro de Comunicación. Él no era ministro, él realmente era uno de los grandes asesores, sobre todo amigos de Betancourt, con el cual Betancourt podía, digamos, hablar a calzón quitado, como decimos literalmente. Y Bernardo Ramírez, viniendo ese sí del laureanismo puro y duro, era terriblemente antimilitarista. Hizo una pregunta para la cual no tengo respuesta. Y yo creo que ese sermón continuado, y Betancourt ya tenía, no, tengo que tomar distancia con los militares, vea, ellos vienen de tener esta enorme ascendiente sobre el gobierno de Turbay, yo tengo que marcar una distancia para que ellos sepan que aquí el gobierno es distinto, y cometió el pecado grave, que decía ahora, lo corrigió Santos en su gobierno, y fue que no metió activamente a los militares en la negociación de la paz. Recordemos que Juan Manuel Santos los sentó en la mesa de negociación, y yo creo que eso era lo que había que hacer, y Betancourt no lo hizo muy tangencialmente, pero no tuvo esa contundencia que requería y que Juan Manuel Santos, creo que aprendiendo de la experiencia que vio con el presidente Betancourt, digo, no señor, aquí tienen que estar sentados desde el principio representantes de las fuerzas militares, y así fue, y creo que mostró una de las grandes falencias del proceso de paz y uno de los éxitos del proceso de Juan Manuel Santos. Entonces ahí no hay unas relaciones fáciles, pero habrá quien diga que estoy mintiendo, de Betancourt con las fuerzas militares. ¿Cierto? Y las fuerzas militares estaban ya como cargadas de tigre, como se dice, especialmente con el M-19. Y veían un proceso de paz muy enredado en el cual ellos no estaban participando, sobre el cual tenían muchas críticas, pero me da la impresión, ahí puedo estar yo especulando, no tenían como el espacio, la oportunidad de poderlas presentar de manera clara, por lo menos es la visión que yo tengo. Dejo esto en puntos suspensivos. ¿Y por qué estoy planteando todo esto? Porque esto poco a poco fue cocinando lo que después estallaría en la toma del Palacio de Justicia. Ahí se enfrentan el M-19 y se enfrenta el ejército, ante todo. ¿Sí? Y se enfrentan estando de lado y lado, como se dice, cargado de tigres, todos con su cuenta y cobro. Y ahí viene la gran pregunta. Me dicen que hay información sobre eso, realmente pues no es mi tema, de tratos del M-19 con Pablo Escobar para ayudarles a hacer la toma del Palacio de Justicia. No sé, pero eso quedó en el ambiente y siempre hubo la sensación de que el M-19 ya en parte iba a hacer una tarea que le habían encomendado. No es gratuita la manera como entra inmediatamente los magistrados que coge, a dónde llega. Todo estaba apuntando a ese tema de la extradición, que recordemos que ese día o al día siguiente se habría una discusión fundamental en la Corte sobre la suerte de la extradición. Se toman esto, Betancourt se ve en una situación, yo creo que la situación más dura que él vivió en su vida, que no él esperaba de alguna manera, pero bueno, cuando uno está en la presidencia, cualquier cosa le puede saltar por cualquier lado, y viene ese momento complejísimo. Recordemos, eso no es definitivo, pero su hermano Jaime era uno de los magistrados que estaba ya capturado por el M-19.
¿Cómo fue esa discusión? Yo no sé. Lo que es claro es que finalmente Betancourt toma la decisión de que se proceda a la acción militar después de haberles encarecido que habría una entrega, un juicio imparcial, que se les daban todas las garantías, pero el M-19 está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y yo diría que eso colocó al gobierno en la misma situación. Si esto es así, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias porque es ya la legitimidad del Estado la que está en juego. Ellos, recordemos que habían llegado con una declaración que esto era para hacerle un juicio político a Betancourt, porque los había traicionado en una de esas voltaretas del M-19, pues se sintieron traicionados, pero era que ellos tampoco avanzaban en el proceso, decían sí hoy, mañana hacían otra cosa, insisto, que era distinto a esa línea muy fuerte, digamos, que movía las FARC con sus intenciones. No estoy diciendo que estuvieran defendiendo al gobierno, sino que estaban manejando con altura política esta situación no tan complicada. Entonces se produjo lo que se produjo, ¿cierto? Se produjo lo que se produjo. Betancourt asumió la responsabilidad política, dejando en claro una cosa, ya que el intríngulis detallado del procedimiento, eso sí, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, comandantes de las fuerzas militares, ustedes verán ya cómo manejan este operativo, obviamente con un propósito, primero, de lograr recapturar el Palacio de Justicia, segundo, pues que haya el menor número de muertes posibles, pues yo creo que nadie quería pues allí propiciar simplemente una matazón, pero la situación era muy compleja, y el resultado pues fue el que finalmente conoció el país y que yo creo que para el presidente fue muy duro. Yo recuerdo días después de haber terminado en la presidencia, estábamos en un cóctel en cualquier parte, no recuerdo, y con la señora mía nos fuimos a conversar con el presidente Betancourt y le dijimos, presidente, ¿y aquí qué sigue? ¿Usted qué sigue? Y él dijo, hasta aquí llegué yo, porque todo año trae, no recuerdo si es un 6 o un 9 de noviembre, hasta aquí llegué yo. Y la verdad se dice que eso lo cumplió, pues se puso a hacer otras cosas, volvió a su mundo de la cultura, tuvo la Fundación Santillana, sí, pero este tema a él políticamente, si era que había tenido alguna posibilidad de seguir antes del Palacio de Justicia, la discusión que está abierta, es claro que después del Palacio de Justicia está cerrado completamente ese horizonte, ese escenario, y Betancourt en eso fue muy claro. Ahora, yo creo que cuando se escriba la historia de este periodo, yo creo que van a tener que mostrar un drama, un proceso que se fue desarrollando por etapas. Y cada etapa tiene como su protagonista. Y cada etapa, pongámoslo así, porque la realidad no es tan mecánica, cada protagonista en su etapa jugó un papel. ¿Sí? Los primeros albores de esto, pues es lo del presidente Turbay, que fue una señal de que esto, por la vía puramente de las armas, no va. Acordémonos que a él lo acompañó como comisionado de paz Carlos Lleras Restrepo. Y Betancourt, de las primeras cosas que hizo, entonces dijo, seguiré la política iniciada por Turbay, haciéndole los ajustes del caso. Y creo que las primeras personas con las que habló de esto fue con Carlos Lleras, que inclusive Carlos Lleras estuvo en el puro arranque de este proceso, después se retiró y entró Otto Morales Benítez, que después se retiró con un mensaje críptico, enemigos ocultos de la paz. Yo me atrevo a decir que eran los militares, pues yo creo que lo que estaba viendo era que esto estaba muy enredado, que esta cosa con los militares se iba a complicar enormemente, y más bien digo, presidente, ahí le entrego este proceso, a ver a usted cómo le va, y entonces nombran a John Agudelo
allá en Agüero de los Ríos. Entonces viene después toda la etapa del aporte de Betancur. Yo creo que fue un aporte muy importante. La misma derrota ayudó a abrir el camino. ¿Sí? Viene un interregno ahí con Samper que se mueve para un lado, para el otro, muy samperista el momento, pero la verdad sea dicha, ahí no hubo avances que uno pudiera decir significativos. Ya aparece un momento clave en todo esto que es Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez, ¿qué es lo que está recogiendo en el fondo? Está recogiendo lo que había quedado de la experiencia con Betancur, algunas pequeñas experiencias menores, digamos, frente a todo lo que se había vivido con Betancur, con Ernesto Samper, entre otras una cosa importantísima. Gilberto Echeverry Mejía, que después murió en un secuestro, fue el último ministro de Defensa de Samper. Y Gilberto Echeverry, como yo lo entiendo, fue el hombre que desató, por decirlo así, el proceso de renovación de las fuerzas militares. Digo, con estas fuerzas militares, como están operando, como están organizadas, con la política que tienen, no vamos a poder derrotar a la guerrilla. Y empezaron todos unos cambios grandes. Por ejemplo, incorporar a la Armada a la lucha. ¿Por qué? Porque es que las vías de comunicación principal en esa parte de Colombia son los ríos. Entonces la Armada Nacional empieza a tener todas estas embarcaciones y empieza a ser un operativo muy fuerte. En segundo lugar, la Fuerza Aérea. Y es donde va a venir el avión fantasma y todas estas cosas. Y solo en tercer lugar, la infantería. ¿Por qué? Porque en la infantería es donde puede tener ventajas relativas la guerrilla frente al ejército. ¿Por qué? Porque conocen mucho más esas zonas, porque ese es su hábitat, esa es su vivienda, que unas patrullas militares que entran 15 días, 3 semanas y vuelven a salir. Entonces, en este cambio, fuerza dura va a estar en el agua y en el aire, menos en tierra. Y eso lo hereda Juan Manuel Santos. Además, había habido todo el problema, toda la situación de refinanciar el plan Colombia. Plata para hacer esto, que venía de Pastrana. Entonces se juntan todas estas cosas, cada uno fue haciendo su parte y viene ya el proceso con Álvaro Uribe. El proceso con Álvaro Uribe basaba en una cosa. Está claro, después de lo que se vivió con Betancur, el proceso de paz, que las FARC no están por la paz. Pongámoslo en un lenguaje muy crudo, necesitan más guerra para llegar a la paz. No se puede parar antes de tiempo las acciones militares, antes de que el enemigo, en este caso las FARC, entiendan que por la vía armada no tienen salida. Yo creo que ese fue, en el primer momento, la gran tarea que hizo Álvaro Uribe y que tuvo resultados. Puede que tenga muchas cosas cuestionables, etcétera, etcétera. Las guerras son terriblemente complejas, pero el hecho fue que con Álvaro Uribe este tema cambió a otro capítulo y empezó a entrar a un terreno en donde iba a ser posible lo que se logró con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue simplemente un continuador de lo que se venía haciendo. Recordemos que fue ministro de Defensa de Uribe y conoció muy de cerca todo este proceso. Y ahí las FARC, a diferencia de lo que había sido en el año 83, que arranca el proceso de paz, ellos se empiezan ahí, pero se van a un congreso a decir, tenemos que organizarnos y fortalecernos militarmente, porque en 6 años nos vamos a tomar el poder por la lucha armada. Ya acá, este año, ya con Santos, después de todo esto que se había vivido,
reconozcamos que por la vía armada no tenemos cómo llegar a la paz. Y se abren las negociaciones, se rompen, entonces están las disidencias. Ese es un proceso que está a mitad de camino, en muchos aspectos inclusive más confuso de lo que era antes, con un elemento que vale la pena destacar. El ELN nunca quiso participar en las negociaciones de paz con Betancur. Sí, allá estuvieron el EPL, todos estos otros, y obviamente la FARC, obviamente el M. Bueno, yo no tengo en este momento el número en la cabeza de cuántos procesos de paz se han planteado con el ELN, y el ELN ha acabado burlándose de los presidentes respectivos. Parecería que estamos viviendo algo semejante ahora, y en mi humilde opinión creo que cometieron un error garrafal en términos políticos secuestrando al hijo de nuestro futbolista estrella. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y entonces estamos en esta situación. Yo creo que cuando uno mira a esto hemos llegado porque hubo una serie de actividades que fueron abriendo el camino, actividades de triunfo y actividades de derrota. La historia no camina linealmente, pero yo insisto en algo que dije ahora, cuando se escriba la historia de este periodo, me temo que lo van a tener que presentar momento Betancur, momento Samper, momento Álvaro Uribe, momento Santos. Porque ninguno de estos momentos aisladamente hubiera podido lograr el resultado que se logró. Este es un resultado realmente del Estado colombiano y con todas sus deficiencias. Nuestro sistema político, con todos los agujeros, fue capaz de sacar adelante. Y esto es muy complicado. Lo que pasa es que arriesga que se nos salga de las manos porque pensamos que ya firmado en el Teatro Colón, los acuerdos de paz, se acabó la guerra. Mamolas, cambió el capítulo, pero ese proceso había que continuar. Ya no necesariamente en acciones de tipo militar, pero sí en acciones que me recuerdan lo que planteaba el gobierno de Betancur. Las causas objetivas de la violencia subsisten. Betancur, una de las cosas que hizo, y yo participé en eso, fue concebir, estructurar y financiar el Plan Nacional de Rehabilitación. Lo digo con todo respeto al presidente Barco. Él nunca dio, como se dice coloquialmente, la gracia. Y fue uno de los programas estrellas del gobierno del presidente Barco. Sé que estoy hablando frente a conterráneos del presidente Barco, pero digamos las cosas como son, ¿cierto? Y ese PNR fue fundamental. Y de alguna manera es lo que se está tratando el gobierno de hacer ahora con los programas de desarrollo territorial en las zonas de conflicto. Es meter a la comunidad con el Estado, con recursos, con apoyo, a transformar esas situaciones objetivas que han causado tanta pobreza, tanto atraso, tanta violencia en el mundo rural colombiano. Y en todo esto se nos queda, no a mí, sino al país, es mirar con más detenimiento el componente urbano de la violencia en Colombia, porque la hemos, yo creo que en muchos aspectos reducido un tanto a que era una violencia rural. Parte de sus causas son rurales, pero muchas se originan en la ciudad. Lo que sí sucede es que el escenario fundamental y las víctimas civiles fundamentales que ha tenido este conflicto sí son rurales, son campesinos, son pequeños productores, son las tierras en donde había agricultura, donde después hubo drogas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema que el país no ha abordado completamente, el momento en que la violencia urbana está adquiriendo unas dimensiones gigantescas y que tiene una relación, no es que sea idéntico, tiene una relación
con la violencia rural. O sea que yo creo que es muy difícil acabar la una sin acabar la otra, ¿cierto? Termino con esto. Algo que es muy válido como concepto general es no la paz total. La paz total es un sueño porque toda sociedad se mueve en niveles de violencia. Pues la paz total, yo digo medio cínicamente, es la paz de los cementerios, ¿cierto? Donde hay vida, hay conflicto. La cosa es que sea conflicto que se resuelva civilizadamente. Y para eso está la democracia y para eso están los partidos, ¿cierto? Pero hay un elemento ahí que es interesante y es que este país en su gigantesca diversidad, entre otras la violencia en Colombia tiene una diversidad regional significativa, tiene unas dinámicas propias de las regiones, tiene unos problemas propios de las regiones. Entonces, es lógico decir, vamos haciendo acuerdos territoriales y digamos, vamos desmontando el monstruo poco a poco, no nos le metamos de una, que es la paz total, bien vuelve la expresión del presidente Petro, sino que vamos desmontando. Eso tiene un problema. Eso podría ser cierto cuando la violencia en Colombia era básicamente una violencia política. Pero hace 30 años, ya cuando Betancur estaba todo este proceso transformándose, esta violencia crecientemente, la violencia política fue subsumida por la violencia del narcotráfico. Y ahí sí, el problema del narcotráfico no es muy difícil de que lo podamos tratar sectorialmente, territorialmente. Entonces tenemos unas violencias localizadas, específicas, envueltas en una violencia mayor que la del narcotráfico. Obviamente que esas violencias del narcotráfico también tienen sus expresiones regionales, pero ahí hay un motor común que las amarra a todas, es el narcotráfico. Y ahí sí no veo al presidente Petro, por decirle algo suave, es condescendiente. Y veo al gobierno norteamericano como bailando que sí, que no, no sé, no hago. Mientras que esto no se aborde de esa manera, yo creo que Colombia va a seguir teniendo unos niveles de violencia muy altos y ese sueño de las violencias territoriales, de las paces territoriales, yo creo que se va disolviendo. Y sobre todo cuando, y ahí sí, doctores tienen tanta madre iglesia que expliquen, empiezan a hacer el primer experimento en serio con el corazón del narcotráfico en Colombia, que es el cañón del río Micaya, y ahí está la tragedia en la que estamos, tanto que ya el presidente dijo, oiga, de pronto aquí como que nos equivocamos. Primera vez que yo oigo a Gustavo Petro admitir al menos la posibilidad de que se dé una equivocación. Bueno, yo creo que ustedes, los que lograron aguantar todo este rato, están ya despachados. Pido gracias por la atención. Espero que esto haya servido de algo. Fue conversación. Yo le había dicho a Patrocinio, yo podría venir aquí, les leo, pero me pareció que era más como que la cosa va saliendo y un tema de pronto va trayendo otro tema. Entonces, Patrocinio, misión cumplida. Muchas gracias. No, para mí, de verdad, mi doctor Ospina, me parece que fue sumamente buena, importante, extraordinaria la conferencia. Muy ilustrativa. Nosotros habíamos conversado sobre la controversia que se pudiera presentar, Sí. y aun cuando no ha habido la pregunta correspondiente, yo la voy a hacer, ¿no? Hágale. Y a mí me parece que lo que ocurrió con todo el Palacio de Justicia, Sí, que va a ser 40, no 30, ¿no? 15 más 23, 38, va a 40. Pues de lo que se discute es la posición que adoptó
en última instancia, el presidente Betancur. Eso es lo que se discute, eso es lo que dice, oh, que él tomó la decisión y que se llevó en los cachos, discúlpeme la expresión, Sí, ¿no? a un poco de muertos y toda esa cosa, ¿no? Hoy por hoy se vive una actividad, una acción muy parecida y los actores casi que son los mismos, ¿no? La guerrilla, allá el M-19, ¿cierto? El gobierno, Belisario Betancur, solo que ahora este presidente forma parte de, de ese movimiento de izquierda. Señor. Por otro lado, la sociedad, ¿no? Por otro lado, la sociedad. Entonces, la pregunta mía es, ¿quiénes estuvieron al lado del presidente Belisario para tomar esa decisión? Yo creo que uno como presidente, pues los primeros a los que acude son a los expresidentes, ¿no? Ahí estaban vivos varios. Y entonces, Sí. ¿sí? ¿Quiénes fueron los asesores de Belisario en el momento de tomar esa decisión? Primera pregunta. ¿Sí? Es una pregunta de difícil respuesta, porque no tengo, obviamente, toda la información. A ver, yo creo que ahí, primero, en su gabinete hubo una figura muy importante en eso. Y uno de ellos era, en aquella época todavía se llamaba ministro del gobierno Jaime Castro. Y Jaime Castro tiene un libro que es sobre eso. Esa es la verdad completa. La verdad completa sobre hechos tan confusos, generalmente nunca se logra, ¿sí? Pero lo que sí es claro es que Betancur trabajó mucho con su gabinete. Él, a diferencia de Petro, sí trabaja mucho con el gabinete para todo, no solamente para esto. Y yo recuerdo, eran religiosas ¿cómo llamaban? Los acuerdos semanales que el presidente hacía con todos y cada uno de los ministros. Ahí me tocó varias veces acompañar, de momento yo era todavía secretario general del Ministerio de Agricultura, acompañar a Roberto Junguito, que en paz descanse, y a Cecilia López, que era la viceministra. Y eso era religioso, y él tenía un libro, un cuaderno, tomaba puntos y pedía cuentas, ¿sí? Entonces, digo eso porque ahí había un trabajo de equipo muy fuerte con el gabinete. En segundo lugar, habló con varios expresidentes. ¿Con cuáles habló? Ahí sí, podemos, sí, yo especular, pero pues no estaba ahí, y salvo que de pronto habría que buscar en el libro de Jaime Castro, puede haber alguna información al respecto, ¿cierto? Yo creo que claramente habló con López Michelsen, pero me puedo estar equivocando. Y habló con Misael Pastrana, ¿sí? Pienso que Carlos Lleras, y hasta ahí puedo llegar, ¿sí? Acuérdense que pues, en aquel momento César Gaviria no era, que trató de armarle un debate al calor, estaba todavía ardiendo el Palacio de Justicia para hacerle un juicio político al presidente en la Cámara de Representantes. Eso se lo pararon inmediatamente, ¿sí? Y yo creo que tuvo también influencia, contactos con sectores de la Iglesia Católica, porque él era un hombre muy cercano a la Iglesia y le creía a la Iglesia, ¿cierto? No sé si usted me pregunta la embajada americana, ahí no tengo cómo decirlo. Habló con ay hombre, un magistrado, ay, si me acordara el nombre, que en total murió en el Palacio de Justicia. Ahorita le digo, de los más conocidos. Y él le dijo, presidente, sé en la que usted está, y usted sabe en la que estoy. En sus manos está salvar la democracia y la república. ¿Sí?
que póngale un minuto en el pellejo de Belisario Betancur. Claro. No, es que por donde uno se mueva de chuza. ¿Sí? Entonces, yo creo que él finalmente fue una decisión, entonces es una decisión que finalmente toma la persona sola, ¿cierto? Pues yo creo que sí, oyó voces, me imagino que algunas le dijeron que no, están esas llamadas angustiosas del magistrado, sálvenos, ¿se acuerdan esa cosa espantosa? Claro. Espantosa humanamente, quiero decir yo, dramática. ¿Se imagina lo que podía sentir el presidente? Tanto que a lo último no volvieron a contestar, pues porque, pues, ¿sí? Eso fue una noche terrible, fue una noche terrible. Ahí hay una pequeña anécdota, simplemente. Ahí estaba de capellán un padre Rodríguez Santamaría, que era entonces del Opus Dei, muy señorial, era así, y se encuentra con el presidente ese día en un corredor de la casa de Nariño, y le dice, presidente, ¿yo qué puedo hacer en este momento? Y Betancur le dijo, usted rece, a ver si salimos de esta cosa, rece a ver, necesitamos un milagro. Este es más o menos lo que yo les puedo decir, lo digo pues de todo corazón. Yo siempre tuve la ilusión de que el presidente iba a dejar una cosa escrita para que se leyera después de muerto, ¿cierto? Y se habló mucho que iba a hacer. Yo le preguntaba a los hijos en todas las reuniones, no dejó una palabra y les decía, si quieren la narración más precisa, lean a Jaime Castro. Doctor Ospina, y fíjese usted que cómo es la vida, ¿no? Aquí tengo yo una pregunta que refiere a lo mismo y dice, sabiendo Betancur lo ocurrido, ¿por qué no tomó represalias más fuertes? Solo se apartó. No entiendo, represalias más fuertes contra el F-19. No, por eso, no. Dice, ¿por qué no tomó las represalias más fuertes? Yo entiendo es él sacó el ejército y mandó a tomarse el palacio, ¿sí? A retomarse el palacio. Esa es Entonces, una operación militar. Inclusive ahí se comenta mucho, no recuerdo, ustedes recuerdan que todos pues, los que somos más grandecitos padecimos eso viéndolo y oyéndolo, que en un momento dado sale un señor de la Cruz Roja con una bandera blanca a tratar de entrar al palacio con un mensaje de que se entregara. Lo que yo entiendo, y vemos que él no puede entrar, eso sí lo vimos todos. Lo que yo entiendo fue que el ejército le dijo, qué pena, pues ya empezamos el operativo militar. Llegaste tarde, corazón, ya esto se fue. Bueno, hay otras dos preguntas. Una, dice, ya no se refiere a ese tema. El doctor Antonio María Ríos López dice, doctor, usted que tiene visión nacional e internacional desde Bogotá, ¿cómo ve las relaciones colombo-venezolanas en Cúcuta que no avanzan como se esperaba, pues se dan los resultados esperados en turismo? Pues no se dan, ¿no? ¿Verdad? Pues no se dan los resultados esperados en turismo, negocios, seguridad y otros temas. Ustedes saben más que yo de eso, pero me atrevo a lanzar una idea, por favor. Estoy como disparando así desde la cintura, ¿cierto? Yo creo que ahí se encuentran dos figuras terriblemente complicadas que no sé qué tanto se entienden por debajo de la cuerda. Entiende uno que sí, que el uno es Maduro a un lado y el otro es Petro al otro lado, ¿cierto? Entonces, ellos los dos son magistrales en hacer declaraciones y ofrecer el oro y el moro, pero cuando se trata ya de la decisión concreta, pocón, sobre todo de este lado del Táchira, no puedo aventurarme mucho de cómo sucede la cosa en Venezuela, ¿cierto? Yo creo que ahí
ha faltado realmente decisión. Porque es que una cosa es establecer relaciones diplomáticas, ya están, pero establezcamos relaciones comerciales, ¿cierto? Las necesita Venezuela, las necesitamos nosotros, y eso, los consulados y facilitar toda esta cosa, porque además ustedes lo saben mejor que cualquiera de nosotros, Venezuela y Colombia tenían dos economías muy complementarias. Es decir, casi que después de Estados Unidos, Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia. Y no era era simplemente porque los hechos mostraban que ahí habían unas ventajas comparativas para el comercio entre los dos países. Pero no sé, no creo que los Estados Unidos pueda tener mucha influencia sobre el uno del otro, aunque perro que ladra no muerde, ¿cierto? Pero ellos pueden hacer muchos desplantes con los gringos a la hora de las nonas, les di a ver, hermanito, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Porque Estados Unidos, por su lado, también está abriendo las negociaciones. Y ahí el tema se llama petróleo, obviamente. El tema se llama petróleo. Pero fíjese que Estados Unidos empezó casi que iba camino a un restablecimiento, por lo menos comercial, con Venezuela. Ahora con esto de la Corina Machado, es que se llama, y esto se volvió a templar esta unión. Un momentico, señores, vamos para adelante, pero ustedes tienen que dejar que el proceso democrático en Venezuela se avance, ¿cierto? No sé ahí qué va a pasar. A mí me parece que el lado colombiano es una clásica postura petrista, discurso ampuloso y resultados muy pobres. ¿Por qué? Ahí sí, ¿por qué le da miedo a Petro restablecer en forma relaciones con Venezuela? Pero lo único que hicieron fue mandar a este embajador allá a Caracas. Pero, ¿qué más ha pasado? O están moviéndose muy discretamente, pero ustedes en Cúcuta estarían oyendo por ruidos de algo. Y de ese lado yo no oigo absolutamente ningún ruido. El comercio sigue en mínimos absolutamente. El ministro de Comercio en eso ha sido, creo que de los ministros decentes que tiene este gobierno, ha tratado de que la cosa camine, pero hay como un entrabamiento político que es el que está impidiendo que lo que es una cosa de lógica comercial, de interés recíproco, no se dé. Y obvio, ¿quiénes son los primeros afectados? Pues las zonas limítrofes, pero esa afectación va penetrando el país, ¿cierto? No sé si ustedes tienen más información, encantado de recibirla, pues, pero hasta ahí llegan mis entenderas en este punto. Lo que nosotros sentimos es una falta de confianza en el gobierno venezolano, ¿no? Que no nos permite ir más allá de la frontera, con confianza, ¿no? Existe malandrines por todos lados que impiden que uno tome la decisión motu propio ir a San Cristóbal, ¿no es cierto? Pues que no le pase nada. Pero es que la experiencia de hace rato, pues le demuestra a uno que hay muchos, digamos que fuerzas militares atrabiliarias que se le complican a uno toda la vida. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Desde que no haya un acercamiento real del gobierno, ¿sí? Entonces nosotros no. Van a seguir haciendo pirotecnia de declaraciones, de reuniones que no pasan a mayores, porque fíjate que ese problema de la seguridad civil, el interés, el gobierno colombiano, el gobierno venezolano se juntan, hacen una estrategia común y yo creo que por lo menos ponen orden, porque que acabe con el grupo de otra cosa, pero a ver, un momentico, a ver, aquí, como decía Gosaín, se acabó el recreo, pues aquí volvimos los dos estados a poner orden. Uno no ve ni el lado del Estado venezolano ni el lado del Estado nuestro como esa voluntad. Ahora, ¿por qué? Esa sí es una pregunta que yo no sé explicar, porque a simple vista, una lectura pedestre, comercial, sería uno de esos escenarios impresionantes de gana-gana. Gana Venezuela, gana Colombia.
yo creo que la ganancia venezolana tiene que alegrar a Colombia, porque pues, a Colombia no al gobierno petrista, pues, porque son aliados estrechos. Yo todavía entiendo que con Iván Duque hubiera todas las reservas, las cosas, con ellos ni una foto nos tomamos, pero ese ya es historia pasada y la realidad actual es que aquí hay en Colombia un gobierno que por decirlo menos es filomadurista, filochavista. Claro, claro. Entonces, Complementarios. pero absoluta. Son los dos gobiernos más parecidos que tenemos. Sí, Porque claro. Ecuador es otro paseo, Panamá es otro paseo, Chile es otro paseo. No es este, Bolivia. Pues es que nosotros con Bolivia no tenemos una relación grande. Pues es que nosotros tenemos, ¿cuántos son? 1.200, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de frontera? Y es una frontera viva, pues una frontera con gente, actividad, negocios, de lado y lado, ¿cierto? Sí, porque hay una frontera en la selva que usted ni sabe en qué momento está en Brasil o volvió a Colombia o a un Ecuador, tiene ese tipo de frontera. Con Venezuela, salva abajo, no las tenemos, pero toda esta zona orinoquense y de Maracaibo, pues, es tan poblada como cualquier región de Colombia o de Venezuela. No Doctor sé. Ospina, no hay más preguntas, pero quiero Sí. comentarles, Cuénteme. leyendo su hoja de vida, Sí, yo observo que usted fue muy activo en todos los gobiernos liberales y conservadores, ¿no? sí. Estuvo, pues, en la pomada, como se dice, y participó, digamos, positivamente en el desarrollo del país, bien por el lado gremial o por el lado empresarial, bien por el lado académico, y es un ejemplo muy palpable de lo que es el ciudadano antioqueño, ¿no? Yo soy una persona que admira mucho eh, la gente de Antioquia, que eh, toma decisiones en conjunto, así tengan diferencias de tipo personal y político, Sí, sí. que primero está la región, primero está Antioquia, ¿no? Eh, nosotros el otro día presentamos una conferencia en la que se mostraba los secretos del desarrollo antioqueño. Y la persona hizo como esto no me recuerdo el apellido, pero hizo como un catecismo, ¿no? De lo que son los valores que se guardan en Antioquia para efectos de poder apoyar el desarrollo. Quizás con el alcalde anterior pues no lo hubo, pero Pues ahora vuelve, sí, esa es la sí, excepción a la regla. Pues. esa es la excepción a la regla, Sí, claro. sí, por eso que hubo ese Pero vuelve estallido otra tan vez, fuerte. pero vuelve otra vez Sí. el empresariado antioqueño, el empresariado pujante, a buscar la manera de salir y de recuperar el terreno perdido. Me parece que eso no tiene parangón alguno, son excepcionales y son ejemplos para muchos regiones de Colombia, entre otras para nosotros. Desde la No, posición de la Fundación Cultural de 5 a las 5, nosotros vivimos haciendo eso, buscando la manera exactamente. de que salgan libres, de que muevan ideas y que de alguna manera podamos salir adelante, ¿no? Encumbrarnos de alguna manera. Así lo siento y así viví en su conferencia. Hombre, Yo le agradezco Patrocinio, ¿no? mucho. No, a Le ustedes agradezco. de verdad, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Digo por la paciencia, pero no estuve, no sé cómo No. estuvo la cosa. Eh, y el interés, yo creo que de poder compartir. Yo creo enormemente
en poder compartir, y esto es una manera que ustedes han montado muy inteligente, muy efectiva de compartir, porque es que uno de los peligros, sobre todo en países que tienen regiones tan caracterizadas como nosotros, es que nos encerramos en nuestra región y dejamos de mirar hacia afuera. Yo creo que uno tiene que estar muy bien parado en su región, pero con una visión abierta, ¿cierto? Que no pero sobre todo de largo plazo. Sí, y no unas cosas inmediatistas. Ese fundamentalmente. ¿Sí? Es que, Qué desafortunado. Fíjate una cosa, y ahí hablo un poco con conocimiento y causa, pues porque vengo de una familia de políticos y antioqueños, ¿no? Es que, y apenas lo voy a plantear, ya cada uno hará su análisis. En Antioquia nunca fue fuerte el conservatismo sectario, ni el liberalismo sectario, cosa que sí se dio en otras regiones. Entonces, en Santander, pues para que hablemos de plata blanca, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, allí siempre ha habido un pensamiento que es muy pragmático, ¿sí? Y hay un entendimiento que por encima de las diferencias hay unos intereses que se comparten. Y yo creo que eso es muy, muy interesante. Uno que ha trabajado mucho con eso, sobre eso, es un coterráneo mío, historiador, Jorge Orlando Melo. Él tiene Jorge Orlando Melo. Claro, Jorge Orlando Melo, Melo González. Búscalo, o búsquelo. Es un libro sobre economía muy, muy, muy interesante. Sí, no, Orlando Melo es de los grandes historiadores. Entonces sería muy interesante que lo invitaran, ¿ves? ¿Sabes? Pues, Y es un expositor amenísimo. Le doy las coordenadas ahora. Y él encantado. Doctor Ospina, consígame el contacto y yo lo abordo. No, pero no lo hago ya pues colgándolo, se lo mando. No, cuando pueda. No, esas cosas hay que hacerlas de inmediato, no se le olvidan a uno, ¿cierto? Sí, señor. Y bueno, creo que sería el invitado preciso para esa, y es un tema apasionante, y es además un debate muy interesante Santander-Antioquia en eso. Bien. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Ospina. Pero ya, el tiempo. Ya estamos listos. Abrazos desde acá, que nos veamos pronto, y de nuevo mil gracias por esta invitación. Sí, señor. Esta y a los que se conectaron, un abrazo muy especial y muy buenas noches para todos. Listo. Gracias. Chao. Chao.